El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Bueno, así es, el Evangelio cambia. Este es un programa extraordinario que llevamos a ustedes a través de este canal prestigioso. Llevamos también algo muy prestigioso, grandioso, la palabra de Dios. Bueno, vamos a dar comienzo, pero antes tenemos un invitado especial en esta hora. Se llama el Espíritu Santo de Dios. Él es el oyente silencioso siempre en cada emisión de este programa. Lo invitamos a él como ese representante grande, como ese oyente silencioso invitado especial. Me voy entonces con la palabra de Dios, el Evangelio San Lucas. Le recuerdo, querido televidente, que son 4 evangelios. El Evangelio San Mateo, ¿cierto? San Marcos, San Lucas y San Juan. 4 evangelios plasma el Espíritu Santo para conformar la palabra de Dios. Es una parte de la palabra de Dios, la Biblia. Tenemos San Lucas en el capítulo 1, el verso 26 en adelante. La historia es la anunciación del nacimiento de Jesús. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿De dónde venía este ángel anunciador? Venía de la casa de Elizabeth y de Zacarías, su esposo, los papás de Juan el Bautista. Viene luego a Nazaret, un pueblo de la región de Galilea, ¿cierto?, a darle un anuncio a María. ¿Qué anuncio? El anuncio del nacimiento del Redentor del mundo, el anuncio del nacimiento de Jesús. Y el verso 27 dice, a una virgen, ahí está, desposada, o sea, quería decir que estaba comprometida con un varón que se llamaba José, de la casa de David, o sea, de la descendencia del rey David, y el nombre de la virgen era María. También este texto sagrado, cierto, lo anuncia la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 1, verso 18. Pero mire la historia, toca leer todo porque es una historia, luego toca leer varios versículos para tratar de entender el contexto. Está en la escena un ángel y María. Verso 28, y entrando el ángel, ahí está, en donde ella estaba, ¿quién ella? Pues María, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Bueno, sin complique, lo que le dice el ángel a María es un saludo, que en el tiempo del nacimiento, la anunciación del nacimiento de Jesús, salve quería decir Dios le bendiga o buenos días, eso más o menos. Le dice que muy favorecida y que Dios está con ella, que bendita ella entre todas las mujeres. Eso fue todo lo que le dijo. Pero mire la historia sagrada lo que sigue diciendo en el verso 29. Mas ella, o sea María, cuando le vio al ángel, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, mire lo que le dice el ángel a María allí en Nazaret, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Fue Dios, por la voluntad de Dios, anunciada por un ángel llamado Gabriel a María, la desposada con José, quien le colocó el nombre del Salvador. Jesús quiere decir el Salvador. Verso 32, este será grande, está hablando de Jesús, del que va a nacer, ¿cierto?, tiempo antes de que ella quede embarazada, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Ese es el propósito de Dios, y su reino no tendrá fin. ¿Sabe, querido televidente, que esta profecía, ponga cuidado, había sido escrita 800 años antes de este suceso? ¿Quién la había escrito? La había escrito la mano del profeta Isaías, impulsado por el Espíritu Santo.
O sea, este texto que le acabé de leer está en Isaías capítulo 9, verso 7. Se cumplió en ese momento, en el momento de la visitación del ángel Gabriel en Nazaret a la desposada con José llamada María, la que fue bienaventurada, la que fue muy favorecida, la que el Señor estaba con ella, la que era bendita entre las mujeres. Eso fue todo lo que el ángel le dice. Entonces María dijo al ángel, y aquí viene lo interesante, ¿cómo será esto? María también le hace preguntas al ángel, para aquellos que dudan, que son escépticos a la hora de oír la palabra de Dios. Los ángeles sí existen. Aquí está dándole el anuncio a María, la mamá del Redentor, y ella habla, sí, interactúa cara a cara con el ángel llamado Gabriel. Dice, pues no conozco varón, le contesta María, o sea, no he tenido, en otras palabras, no he tenido relaciones con un hombre. Eso es lo que le contesta ella, porque el ángel le dice que va a quedar embarazada. Respondiendo el ángel, aquí está lo revelativo, le dijo, el Espíritu Santo, cierto, el que la gente no conoce porque no le ve con el ojo humano, el que el mundo no le conoce, cierto, porque si le conocieran al Espíritu Santo dejarían que sus vidas fueran gobernadas por él, cierto. El mundo le desconoce. Para llegar a tener el Espíritu Santo es convertirnos a Cristo, llegar a Cristo, seguir como regla de fe y de vida la palabra de Dios. Y respondiendo el ángel, lo vuelvo a repetir, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. En otras palabras, el que te va a embarazar no es un ser humano, es el Espíritu Santo. ¿Y de qué forma será? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Bueno, si yo titulara esta enseñanza, le diría lo siguiente a la enseñanza, o la titularía de la siguiente manera: ¿cómo fue el embarazo de María? ¿Sabe? En lo natural, he visto clínicamente, uno lo aprende ya como persona mayor, que cuando una mujer se embaraza, cierto, va a sentir náuseas. Estoy hablando de un embarazo natural, cuando se une una mujer y un hombre, varón y hembra se unen, cierto, como Dios lo destina, como Dios lo ordena, como la naturaleza perfecta de Dios se quiere, o Él lo hizo así, de forma natural. Cuando una mujer naturalmente, cierto, se une con un varón y queda embarazada, ella siente náuseas, siente cólicos, tiene unos síntomas particulares que es de un embarazo. Clínicamente así es, cierto. Cuando María, ponga cuidado, cuando María quedó embarazada del Espíritu Santo, una sombra, ahí dice, el poder del Altísimo, el poder del Espíritu Santo, te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo es un ser no de ver con el ojo humano, con el ojo natural, con estos dos ojos, no. El Espíritu Santo es de sentir, de sentirlo. ¿Qué sintió María cuando el Espíritu Santo vino y la embarazó? Sí, podemos hablar de esa manera para hacernos entender. Ella sintió el poder de Dios sobre su cuerpo y vio una sombra que la cubrió. Vuelvo a decir, si a mí me preguntan en un examen de teología, ¿cierto?, ¿cómo fue el embarazo? Según el contexto bíblico, el fundamento sagrado, ¿cómo fue el embarazo de María? Yo cito Lucas 1:35 y digo las palabras que le dijo el ángel a María. ¿Qué le dijo? El Espíritu Santo viene sobre usted, María, ¿cierto? Y el poder del Altísimo te va a cubrir con su sombra. Eso sintió María. Ella no sintió náuseas, no sintió cólicos, no sintió dolores, ¿cierto? No sintió algo así como contracciones. Ella sintió una cosa diferente, ¿cierto? Hay científicos que han encontrado por allá, digamos, cavando, mirando el lugar donde murió Cristo. Y parece que sí encontraron una minúscula parte de la sangre de Él. Cuando la fueron a examinar, sorpresa, porque no tiene sino solamente el gen femenino, el gen masculino no lo tiene. Ahí se les derribó más de un concepto escéptico para aquellos científicos, ¿cierto? La manera de María quedar embarazada fue
cuando sintió el cubrimiento del Espíritu Santo, sintió como una sombra. Sigue diciendo el verso 35, por lo cual, está hablando el ángel a María, el ángel Gabriel, por lo cual también el santo ser que nacerá, ¿cierto? Primero ya le había dicho que le colocara por nombre Jesús. Fue lo que el ángel le dijo a Gabriel, o mejor, lo que Dios le dijo a Gabriel, ¿cierto? Que viniera y le dijera a María allí en Nazaret, ¿cierto? Por lo cual también el santo ser que nacerá, o sea, en otras palabras, lo que el ángel le está diciendo a María, bueno, cuando usted vaya a tener el alumbramiento, después de los 9 meses, tantas semanas, que clínicamente, naturalmente así se determina, ¿cierto? Será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es la unión entre la humanidad y el Ser Supremo. Es la diferencia. Es cierto que fue la única mujer que obtuvo un embarazo en estas condiciones, porque fue escogida por Dios. Fue bienaventurada, así como le dijo el ángel cuando la saludó, que era muy favorecida, que era bendita entre todas las mujeres. Sabe, querido televidente, a veces nos dejamos desviar por conceptos religiosos, por conceptos humanos, por conceptos imaginarios, y realmente la escena sagrada fue otra. Por eso hay que escudriñar las Escrituras, ¿cierto? Ellas son las que dan testimonio de Cristo, desde que el Espíritu Santo lo engendró en el vientre de María, hasta el día que se fue en gloria después de que murió, porque así estaba escrito. 3 días iba a durar en el corazón de la tierra, dice, como Jonás, cuando duró 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Así era necesario que el Hijo del Hombre permaneciera en el corazón de la tierra y luego fuera a resucitar. Estaba escrito todo ese acontecimiento. Sabe, querido televidente, aunque la vida sea como una rosa, si han visto la rosa, yo las he visto cada rato, las miramos, ¿cierto? Las rosas tienen espinas, pero por el hecho de que las rosas tengan espinas no pierden su belleza. Así es la vida. Este acontecimiento fue único dentro de la humanidad y será siendo el único, ¿cierto? Pero no hay que darle la idolatría allí a donde él nació, como nació, nosotros sabemos, en un pesebre en Belén, porque el esposo que iba a ser de María, que era José, se fueron allá a un censo ordenado por el emperador romano. Bueno, la historia que nosotros nos han contado y que nos la repiten por estos tiempos cada rato. ¿Cierto? Que no resultemos adulando, ¿cierto? O idolatrando el pesebre, o idolatrando cosas que realmente no ocurrieron. O pensar también, ¿cierto?, que Jesús se quedó de niño, entonces inventamos y hacemos un Dios y le llamamos niño Jesús. No, tuvo un proceso humano igual a cualquier ser humano, ¿cierto? Yo no me quedé de niño, no, me engendraron mis padres biológicos, ¿cierto? Crecí en el vientre de mi madre, nací, ¿cierto?, como cualquier ser humano. Ese fue el proceso de Jesús. Lo único diferente fue que ella, María, la mamá, no tuvo contacto en el primer embarazo, el hijo primogénito, ponga cuidado. Ella tuvo otros hijos y otras hijas, según Mateo 13:55, ¿cierto? Y luego el proceso de Jesús fue igual, o sea, igual. La diferencia fue que ella sintió como una sombra cuando el poder del Altísimo vino y la cobijó y quedó embarazada. No tuvo unos síntomas naturales como lo tiene cualquier mujer, ¿cierto? Bueno, voy a cerrar con esto. Dice que seamos humildes para admitir nuestros errores. Yo fui también religioso mucho tiempo. Y por eso hoy me paro frente a esta cámara a predicar a Cristo, porque eso es lo que necesita la gente. La gente necesita la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad de Dios, ¿cierto? Seamos humildes para admitir los errores. Y ya estuve como en esos dos campos, en el campo religioso y en el campo cristiano. Y realmente en el campo cristiano pues es cuando Dios le revela a uno las palabras. Uno tiene que ser inteligente también para aprender de esos errores y maduro para corregirlos. Bueno, como el tiempo solo se nos va, querido televidente, lo invito a que nos siga viendo, a que siga aprendiendo de la palabra,
Lucas 1:26 al 35 leímos hoy. Qué grandiosa historia. ¿Cómo fue la historia? ¿Cierto? La historia perdurará porque la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cierto? Nos vemos en un próximo programa. Dios les bendiga y el Espíritu Santo nos siga enseñando la palabra del Señor. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien, Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.